Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo lo que es la sobreescritura de métodos, así como la composición. Muy bien, comenzamos. Bueno, en un vídeo pasado estuvimos viendo qué es la herencia. Básicamente es el crear nuevas clases a partir de clases existentes. Entonces la nueva clase va a absorber todas sus variables de instancia, así como sus métodos, y de esta manera evitamos el crear clases desde cero. Además, estuvimos viendo que los constructores no se heredan, sino que cada clase tiene su propio constructor. También estuvimos viendo que la clase hija, la primera llamada que hace el constructor, es la llamada al constructor de su clase padre. Y así se va siguiendo la cadena hasta llegar a la primer clase en la jerarquía. Quedamos que la primer clase es la clase Object. Esta clase tiene 11 métodos. Por lo tanto, todas las clases en Java van a tener heredados estos 11 métodos. Vamos a estar viendo hoy un método muy ocupado, el método toString, para mostrar una representación en cadena del objeto. ¿Qué es la sobreescritura de métodos? Básicamente la sobreescritura es redefinir un método heredado por la clase padre. Es decir, le vamos a dar una nueva implementación. Entonces nosotros teníamos en nuestro ejemplo una clase padre, que era esta, empleado por comisión. Nótese, tenemos este método que se llama obtener salario y aquí su implementación funciona de manera adecuada, ya que como este es un empleado por comisión, su salario se obtiene al multiplicar las ventas por la comisión. Pero cuando este método se heredó a la clase hija, que es empleado base más comisión 2, aquí ya no debe de ser lo mismo. Aquí la clase hija lo debe sobreescribir. Y aunque nosotros la vez pasada no lo supimos, realmente lo sobreescribimos, ya que nosotros le dimos una nueva implementación. Pusimos en su cuerpo que ahora el salario de un empleado base más comisión era precisamente poner su salario base más la comisión que genera por las ventas. Ok, entonces por lo general en las clases hijas se van a sobreescribir los métodos heredados por el padre, ya que en las clases padres se hace cierta funcionalidad y en las clases hijas se hace otra funcionalidad un poco más específica, como podemos ver en este ejemplo. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que se haga bien la sobreescritura? Para esto nos debemos de fijar en la firma del método. ¿Qué es la firma de un método? Básicamente es el nombre que tiene el método, así como el tipo y número de parámetros. En la clase padre, ¿cuál era la firma? Vamos a la clase padre y esta es la firma. El método se llama obtener salario y no tiene argumentos. Lo mismo se debe de poner en la clase hija para sobreescribirlo. Vamos a la clase hija y tenemos lo mismo. El nombre del método, así como no tiene argumentos. Muy bien. Debemos de tener cuidado con poner la misma firma, ya que si no lo hacemos, podríamos estar haciendo una sobrecarga. Recuérdese que la sobrecarga era tener métodos con el mismo nombre, pero con diferente número o tipo de parámetros. ¿Qué pasa si yo pusiera aquí un parámetro en la clase y vamos a poner, por ejemplo, y no sé, número? Entonces aquí tenemos un método sobrecargado y en total tenemos dos métodos con este mismo nombre. El que se heredó de la clase padre, que es obtener salario sin argumento, y el método sobrecargado que se está creando en la clase hija, que sería obtener salario con un parámetro. ¿Cómo evitamos este tipo de errores? Para esto existe la notación override. Nótese, vamos a poner arroba y luego vamos a escribir override. Y ya con esto le estamos diciendo al compilador que se fije que las firmas sean idénticas. Y es por eso que aquí nos marca el error. Véase que el error nos muestra eso precisamente. Dice, el método no está sobreescribiendo o implementando un método de la superclase. Entonces aquí el compilador verifica que sea la misma firma. Como no lo es, marca el error. Vamos a quitar esto. Entonces, y ahora sí, estamos sobreescribiendo de manera adecuada. Por lo tanto, es recomendable siempre poner la anotación override para que el compilador verifique que sí se está sobreescribiendo bien. De igual manera, sin saberlo, la vez pasada sobreescribimos el método mostrar datos. Nótese, vamos a la clase padre y aquí está mostrar datos. Nótese que es la misma firma. Tiene el nombre y los parámetros. Y al igual aquí en la clase hija, tiene el nombre y los parámetros. De hecho, nótese la marca que muestra el IDE. Nos lo pone aquí subrayado en color amarillo y nos indica añadir anotación override. Bueno, vamos a incluirla. Le damos clic sobre este icono y ponemos aquí lo que dice añadir anotación override. Y ya tenemos nuestros métodos sobrescritos. Ahora otra cosa interesante con los métodos sobrescritos. Por lo general van a ocupar la implementación del padre
Es decir, ya el padre hace ciertas operaciones y en la sobreescritura también se van a ocupar, más aparte lo que hace la clase hija. Por ejemplo, nótese que esto ya lo hacía el padre. Véase, vamos a la clase padre y es precisamente lo que hace get ventas por get comisión. Y en la clase hija es esto. Entonces, como el padre ya lo sabe hacer, vamos a ocupar su método para no desperdiciarlo. ¿Cómo podemos accesar a los métodos de la clase padre cuando estamos sobreescribiendo? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a poner la palabra reservada super, luego punto, y aquí nótese cómo aparecen los métodos de la clase padre. En este caso vamos a poner el de obtener salario, ponemos punto y coma. Y ahora sí le estamos dando una nueva implementación al método obtener salario en la clase hija, pero ocupando lo que ya sabía hacer la clase padre. Y lo mismo pudiéramos hacer para el método mostrar datos. Nótese que aquí la mayoría de este código ya lo hacía la clase padre. Lo nuevo que aquí pusimos fue esta parte, lo del sueldo base, pero lo demás ya lo sabe hacer la clase padre. Entonces vamos a aprovechar eso. Entonces aquí quitamos toda esta parte. Vamos a ponerle aquí super punto. Vamos a llamar al método mostrar datos. Al igual a la clase padre, esta parte ya la hacía, por lo tanto también lo quitamos. Ya como el código se simplifica aún más. Y aquí tenemos una buena ingeniería de software. Nótese cómo el código es elegante y va a salir lo mismo en la salida, exceptuando esta parte que ahora el orden va a ser diferente, pero va a mostrar todos los datos. Guardamos y nos vamos a nuestra clase de ejecución, prueba empleados. Y aquí vamos a ejecutarla. Ponemos run file. Muy bien, y en la salida podemos ver que es lo mismo. Esta es la salida para el objeto de la clase padre y esta es la salida para el objeto de la clase hija. Nótese cómo nuevamente salario es 1700 y su sueldo base es 1500. Muy bien, por último vamos a ver lo que es la composición, como es otra poderosa capacidad en Java para poder reutilizar software y no estar reinventando la rueda. Ok, básicamente la composición es que una clase puede tener referencias a objetos de otras clases como miembros. Nótese, aquí tenemos dos clases, tenemos la clase libro y la clase autor. En un diagrama de clases como el que está aquí, que es de UML, ¿cómo se representa? Vamos a poner una línea y un rombo, indicando que dentro de la clase book tenemos una referencia a esta clase, que sería esta parte. Este es el nombre que tenemos de la variable y este es el tipo. Al igual a la composición también se le conoce como la relación tiene un, ya que un libro tiene un autor. Esto nos va a ayudar bastante para que cuando estemos creando nuestras clases, los miembros que definamos pueden ser otras clases. No tengamos que estar reinventando todo, sino ocupar lo que ya se tiene en la amplia biblioteca de Java. Muy bien, vamos a ver en nuestro IDE un ejemplo de esto. Entonces aquí vamos a hacer que nuestro empleado por comisión, que es la clase padre, tenga como miembro un objeto de otra clase. Vamos a declarar una nueva clase. La clase se va a llamar fecha. Aquí yo la creé. Esta fecha va a representar tanto la fecha de ingreso del empleado a la empresa, así como su fecha de nacimiento. Y en esta clase vamos a ponerle tres variables de instancia. Vamos a poner el año, el mes y el día. Entonces ponemos private de tipo entero y que sea el año. Vamos a copiar la línea control shift línea abajo, control shift línea abajo y aquí le vamos a cambiar que ahora sea el mes y aquí que sea el día. Después vamos a crear su constructor. Presionamos las teclas al insert y le ponemos aquí clic en la opción constructor y escogemos las tres variables, año, mes y día, y ponemos generate. Muy bien, y por último vamos a crear los métodos getter y setter. De igual manera al insert y escogemos la opción que dice getter and setter. Y nótese, nuevamente escogemos los tres campos. Le damos clic acá arriba y de manera automática escoge los tres. Y ponemos en generate. Ya tenemos los correspondientes get y set. Ya tenemos nuestra clase. Guardamos y nos vamos a nuestra clase padre. Y aquí vamos a hacer la composición. Es decir, esta clase va a tener un miembro de esta clase, de la clase fecha. Por lo tanto, ponemos aquí que sea private y ponemos que sea de tipo fecha. Y le vamos a poner de nombre fecha de ingreso. Y vamos a poner la otra también, la de fecha de nacimiento. Control Shift, tecla abajo. Nada más le cambiamos el nombre. Vamos a poner aquí fecha de nacimiento. Muy bien. Y vamos a pedir también estos valores en el constructor. Vamos a copiar entonces esto. Control C. Y lo vamos a pedir aquí. Control V. Y también vamos a pedir el otro valor.
fecha de nacimiento, control C y control V. Y de igual manera aquí los vamos a ajustar, control shift tecla abajo y nuevamente control shift tecla abajo. Y copiamos fecha ingreso, control C. Y aquí pegamos control V. Y de igual manera aquí control V. Copiamos también esta, control C, control V y aquí control V. Ok, control S. Y ahora nótese que tenemos dos errores, uno en la clase hija y uno en la clase de ejecución. Vamos a resolver el primero, el de la clase hija. Aquí en su constructor, cuando se hace la llamada al constructor de la clase padre, nótese que faltan argumentos, que son los que acabamos de agregar. Entonces vamos a pedirlos también aquí. Los copiamos de este lado. Vamos a copiar estos. Control C. Y aquí en la clase hija también los vamos a pedir en el constructor. Control V. Muy bien. Y se los vamos a pasar aquí al constructor de la clase padre, ya que este constructor sabe cómo inicializar estas variables. Entonces aquí le ponemos fecha ingreso, coma, fecha nacimiento. Muy bien. Guardamos y ya resolvimos el error. Ahora nos vamos a nuestra clase de ejecución. Y nótese, tanto la clase padre como la clase hija piden esos valores en sus constructores. Vamos a crear esos valores. Entonces vamos a poner tipo fecha y el nombre que sea fecha ingreso. Y vamos a poner la de Pepe. Pepe es igual a new fecha. Y aquí esta clase pide tres valores. Vamos a ponerlos. Vamos a poner el año 2020. Después ponemos el mes, por ejemplo, enero. Y la fecha 21. Y vamos a copiar esta línea. Control Shift, tecla abajo. Y la siguiente sería la fecha de nacimiento de Pepe. Aquí fecha de nacimiento. Y aquí le vamos a cambiar. Vamos a ponerle que nació en el año 1980. 1980. Y que nació, por ejemplo, en octubre, en el día 22. Ok, muy bien. Y estos valores los vamos a pasar aquí al constructor. Ponemos coma. Y el primero sería fecha ingreso. Y después ponemos coma y el siguiente, que sería fecha de nacimiento. Muy bien, y lo mismo vamos a hacer para el otro empleado, el de la clase hija. Copiamos estas líneas, control C. Vamos a pegar acá abajo, control V. Formateamos al Shift F. Y aquí nada más le vamos a cambiar ahora que sean para Paco. Ponemos Paco. Y de igual manera aquí. Ponemos Paco. Y cambiamos sus valores. Ponemos que este ingresó en el 2015. Y que nació en el año 1990. Ok, con eso. Y le pasamos aquí estos valores. Ponemos entonces fecha de ingreso de Paco y fecha de nacimiento de Paco. Muy bien, guardamos. Y lo último que nos faltaría nada más sería mostrar estos dos nuevos valores. ¿Dónde los vamos a mostrar? Vamos a modificar el método mostrar datos de la clase padre. Regresamos a la clase padre y aquí en mostrar datos vamos a mostrar esas fechas. Nótese qué es lo que vamos a hacer. Vamos a concatenar y vamos a mandar a llamar directamente al objeto fecha ingreso. Ponemos el objeto fecha ingreso. ¿Y qué es lo que hace aquí Java? Bueno, cuando Java ve que estamos concatenando, como lo tenemos aquí, un objeto más una cadena, va a mandar a llamar de manera implícita el método toString del objeto para concatenar las dos cadenas. Recuérdese que todas las clases en Java heredan de object, por lo tanto todas tienen el método toString. Entonces aquí se manda a llamar el método toString que regresa una representación en cadena de ese objeto. ¿Cuál es la implementación por defecto que viene en object? Básicamente nos va a regresar el nombre de nuestra clase, que sería el paquete más la clase, más un código hash. Vamos a ponerlo aquí, una cadena más. Vamos a poner más. Y aquí ponemos salto de línea y ponemos fecha, ingreso, dos puntos y le concatenamos el objeto que manda a llamar de manera automática al método toString. Ok, vamos a guardar control S y vamos a ver cuál es la salida. Nos vamos a prueba empleados y ejecutamos run file. Y nótese que en la salida ambos objetos ya están mostrando ese valor. Aquí está fecha ingreso, pero nótese que ponen la implementación predeterminada de toString, que sería el nombre de nuestra clase junto con su paquete y además un código hash, tanto para el objeto de la clase padre como para el objeto de la clase hija. Vamos a cambiar esto. ¿Dónde lo tendremos que hacer?
Vamos a hacerlo en la clase fecha. Ahí vamos a hacer una sobreescritura del método toString. Vamos a la clase fecha y aquí vamos a sobreescribirlo. Recuérdese, debe ser la misma firma. La firma de toString es la siguiente, es public. Después regresamos un tipo de dato string y se llama toString y no recibe ningún argumento. Ok, y nótese como nuevamente el IDE también aquí nos está diciendo que añadamos la notación override. La vamos a hacer. Ponemos override. Y ahora sí, tenemos que regresar un string, que será la representación en cadena de este objeto. Por convención sería mostrar sus variables de instancia. Esa es la representación de este objeto. Pudiera ser cualquier otra que se considere pertinente al problema. Vamos a hacer lo que dice la convención, poner las variables de instancia. Entonces ponemos que regrese una cadena. Voy a ponerle aquí año, 2 puntos y concatenamos con la variable año. Ok. Después vamos a poner el mes y concatenamos con la variable mes. Y por último vamos a poner el día. Ponemos aquí el día y concatenamos con esa variable, punto y coma. Ahora sí ya estamos sobreescribiendo. Guardamos control S. Por ende, cuando aquí en empleado por comisión estemos concatenando a este objeto más una cadena, este objeto o esta referencia manda a llamar de manera implícita al método toString y como ya está sobrescrito, ahora debiera de ser esto. Vamos a comprobarlo en nuestra clase de ejecución. Nuevamente ejecutamos, run file, y nótese como ahora sí ya nos muestra el valor adecuado. Diría que este ingresó en el año 2020, en el mes primero, en el día 21. Y el siguiente ingresó en el año 2015, mes primero, en el día 21. Muy bien, para terminar, como la convención nos dice que la representación en cadena de una clase o de un objeto venga en el método toString, entonces siempre hay que sobreescribir este método. Por lo tanto, aquí en empleado por comisión, ¿dónde deberá de venir esta parte? Que es la representación en cadena del objeto. Debe ser en el método toString. Entonces aquí vamos a cambiarle que sea la sobreescritura del método toString. Ok. Y de igual manera ponemos su notación override. Muy bien, guardamos control S. Y de igual manera también cambiamos de este lado en empleado base más comisión. Este método ya no existe. Ahora es el método toString que era del padre. Igual aquí en super ya no existe este método. El que existe es toString. Aquí le ponemos toString. Ok, guardamos. Y por último de este lado. Aquí ya no sería mostrar datos. Simplemente ponemos la referencia al objeto. Recuérdese que cuando se necesita mostrar una cadena de un objeto, como en este caso, se manda a llamar el método toString de manera automática. Por lo tanto, no es necesario que hagamos esto. pp.toString. Este estaría redundante. Simplemente con esto. pp. Y aquí ponemos a Paco. Ok, vamos a poner toString nomás para ver cómo es lo mismo. Ok, guardamos y ejecutamos. Ok, comprobamos que en la salida, en ambos casos, en el primer objeto se manda a llamar el método toString de manera implícita y en el segundo se manda a llamar de manera explícita. Muy bien, esto será todo en este vídeo, nos vemos en uno siguiente. Saludos.